Leopoldo, ¿cuál es la razón de que estés emprendiendo y participando inclusive de la vida pública del Ecuador? Pancho, Giovanni, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes con los radioescuchas y ahora también con la gente que nos ve por YouTube. Yo en el año 2015, yo me acuerdo que incluso yo escribí un artículo que lo mandé a cartas al editor, al Universo, y que se llamaba Yo amo a mi país sobre todas las cosas, pero es suficiente. Y yo hablaba sobre cuál era mi motivación por regresar al Ecuador. Cuando yo estaba en Connecticut, en la Universidad de Yale, yo tuve muchas entrevistas de trabajo, principalmente para quedarme en los Estados Unidos. Y yo tomé la decisión de volver al país porque tenía una profunda convicción de que lo que yo estaba aprendiendo y capacitándome podía aportarlo para el desarrollo del país. Aunque pareciera que están desconectadas las cosas que yo he estudiado, de cierta forma en el fondo están muy conectadas. Es decir, yo estudié agricultura y al mismo tiempo el tema de negocios y mucho trasfondo en la parte académica, en la parte política, de cierta forma para tratar de conectar todos estos conocimientos y ponerlos a trabajar en pos del desarrollo del país. Por eso yo regreso al país, porque creí y sigo creyendo de que existe una posibilidad de que las personas que nos capacitemos pongamos a favor del país todo este conocimiento para tratar de sacar adelante ciertos ámbitos. En mi caso, la parte agrícola, pero puede ser en muchos ámbitos más también. Una cosa que se me viene a la mente ahora que veo tu currículum y veo que estudiaste en la prestigiosa Universidad Earth de Costa Rica, que junto con Zamorano son las principales universidades fuera del Ecuador donde estudian muchos de los agrónomos que regresan al país. ¿Por qué crees tú que en el Ecuador, con toda la potencia que tenemos en el mundo camaronero, bananero, cacautero, flores y demás, nunca se montó una universidad de peso como sí la puso Costa Rica y Honduras? No estoy seguro cómo fue la concepción de la Universidad del Zamorano. Tiene muchísimos años más que la Universidad, que la ERT en Costa Rica, claro. Pero la Universidad de ERT en Costa Rica sí fue un esfuerzo extranjero por instalar algo en Costa Rica, en Centroamérica. Okay. Parecido a lo que es INCAE, donde también hice el MBA, fue un esfuerzo, en este caso de los Estados Unidos, por instalar una escuela de negocios que primero se instaló en Nicaragua, luego se pasa a Costa Rica por la revolución que hubo en los años 80 en Nicaragua, se pasa el campus principal que estaba en Nicaragua, se lo pasan a Costa Rica, pero fue una iniciativa de los Estados Unidos de montar una escuela de negocios en conjunto con Harvard fuera de Estados Unidos. Pero regresando a la parte de la universidad, es un esfuerzo extranjero el que, al menos en Costa Rica, produjo que exista esta universidad con fondos de afuera, con muchas donaciones. Seguramente en ese momento el gobierno de Costa Rica ayudó con tema de tierras y facilitando que se instale, pero fue una iniciativa principalmente privada, digamos. Yo pienso, Diego, que el futuro del país es la educación y celebro la preparación de los jóvenes, celebro el esfuerzo y sacrificio que significa al mismo tiempo obtener y merecer esos títulos que forman parte de tu currículum. Pero conozco que tú a su vez eres también un emprendedor, un empresario en la parte agrícola y has pasado por la vida pública. Quisiera saber, en tu emprendimiento particular de empresario agrícola, ¿cómo has recibido la parte del apoyo estatal o las complicaciones a su vez que eso significa para poder surgir y para poder tener presencia con tus productos en nuestros supermercados e inclusive la posibilidad de exportar? Me retomo al artículo que escribí hace más de 10 años y que tuve la suerte de que lo publicaron. Y me recuerdo mucho que yo hablaba sobre cómo desde el año 2005 o antes existe una promesa latente de que los gobiernos van a mirar hacia el campo. Es una promesa abandonada, es una promesa latente, eterna. Una promesa eterna. Y yo me acuerdo
que en ese artículo yo hablaba sobre volver la mirada al campo. Eso es lo que dicen todos. Todo el mundo dice eso. Hablaron en la época de los 70 de sembrar el petróleo, que era usar el dinero del boom petrolero de los 70 en sembrarlo. Para pasarlo a la agricultura. Y cuando yo vuelvo, yo inicio de cierta forma a producir, a sembrar, a producir, a comercializar, a vender. Y ahí es donde yo me doy cuenta de que había y de que hay una profunda crisis en el sector agrícola al día de hoy, en donde lamentablemente el país, y yo lo digo como país, no estamos hablando lo suficiente del tema. Nos estamos preocupando por muchas cosas y está bien, hay muchas cosas que son en este momento más importantes. El tema de la seguridad, el tema del desempleo, el tema de la salud, etcétera. Pero en el fondo tenemos sectores como el agropecuario que sufre una crisis latente, actual, crónica, que si no le damos la atención necesaria hoy, vamos a sufrir todos los que estamos en el sector agrícola y los que no están en el sector agrícola también, porque recordemos que el sector agrícola es una parte importante en el sostén de la economía ecuatoriana, tanto en el ingreso de divisas, en las exportaciones, en la generación de empleo. La FAO sacó junto al Ministerio de Agricultura, hace poco se llama, no me acuerdo el título del documento, pero se los puedo pasar, en donde hablan que 1 de cada 3 personas que tienen empleo están relacionadas al sector agropecuario. 1 de cada 3. Y la prefectura del Guayas, independientemente a los esfuerzos que hace el gobierno central, ellos hicieron un censo en el Guayas también. El 90% de las personas que se dedican a la agricultura en el Guayas son adultos mayores. El 90%. Es una barbaridad. Y yo tengo muchos años, y ya ahora podría decir tengo una década, más de una década diciendo se nos están envejeciendo los agricultores y hoy en día el ecuatoriano no lo está viviendo, no lo sufre, porque todavía tienes la comida. Uno le pregunta a la gente de dónde vienen los tomates, no tienen idea y no tienen que saberlo tampoco. ¿De dónde viene el arroz? ¿De dónde viene la papa? El problema va a ser, y se van a dar cuenta cuando exista escasez, cuando tengamos que importar productos, que está bien, si es que en otros países lo hacen de forma más productiva, importémoslo, no importa. Pero hoy no lo estamos sufriendo, lo vamos a sufrir. Y además de eso, digamos, esa es la parte como mala o preocupante. Pero de ahí hay otra contraparte que es la posibilidad que tiene el Ecuador de encontrar en la agricultura un polo de desarrollo económico brutal que puede ser alternativo a lo que hoy en día es una fuente de ingresos importante para el país, que es el tema de petróleo, el tema de la expansión minera, etcétera. Hay muchas cosas, pero en la agricultura hay un potencial enorme y seguimos desaprovechándolo. Tierras hay, váyanse a Santa Elena y hay 50.000 hectáreas sin producirse. Exacto. 60.000, 100.000 hectáreas sin producirse. Hay otros decenas de miles de hectáreas que uno puede ingresarle infraestructura de riego, carreteras y drenaje y poner a producir. Es decir, oportunidades hay para generar más empleo, para generar más inversión, para atraer inversión del extranjero, para cadenas agroproductivas. Es decir, hay muchísimo, pero lo estamos desaprovechando. Diego, lo que tú citas es algo muy, muy grave y muy serio. Yo diría, para la supervivencia inclusive de todos. ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Hubo un estado facilitador respecto a tu actividad particular agroindustrial, respecto a tu emprendimiento? ¿O consideras que más bien hubo un estado que obstaculizaba la intención de desarrollo y tu vocación de servicio, dándole lo mejor de ti a lo que sabes y para lo que te preparaste? Yo considero que en mi caso particular, y seguramente este es el caso de muchos agricultores pequeños, como yo soy un agricultor pequeño, agricultores medianos, agricultores grandes, muchos de ellos estoy seguro que estaremos de acuerdo de que
no solamente el Estado y el gobierno central, sino también los gobiernos descentralizados, prefecturas, municipios, etcétera, muchos de ellos probablemente sin intención, porque es la forma en la que nos desenvolvemos, dificultan más de lo que facilitan. Y eso es una realidad. Es decir, en todo en el país. El día de mañana, para poder montar una nueva operación de lo que sea en el campo, uno tiene que obtener 1 millón de permisos, el tema del agua, el tema de la luz, el Ministerio de Ambiente, el otro ministerio, bomberos, municipios, prefectura, es decir, hay muchas cosas. Si es que montamos algo formal, si yo tengo una finca y siembro algo, no va a venir nadie, una finca pequeña y siembro algo, pero en el momento en que uno quiere ir expandiéndose y uno quiere ir haciendo cosas hacia adelante, el gobierno, en términos generales, el Estado, lo que vimos hoy, no estoy hablando del gobierno actual, sino en la estructura en la que nosotros nos desenvolvemos, tenemos muchas dificultades. Como dice Giovanni, en todos los sectores es igual, ¿no? Es más dificulta. Y eso que no... Estamos hablando como si es que todo estuviera sin corrupción de por medio, digamos, ¿no? Pero Diego, ahí quiero regresar al punto que mencionabas de la edad, porque es algo que yo lo he vivido con unos proyectos que manejé en su momento en el ámbito de cacao. Y en ese proyecto hicimos unos censos y el promedio de edad de esas comunidades productivas era de 65 años. Es decir, que en pocos años estas personas ya no iban a poder tener la energía, por más Superman que sean, ya no iban a poder tener la energía para poder seguir trabajando en el campo. Y la pregunta hacia ti, y sobre todo porque tuviste experiencia en el sector público, es ¿cuál crees tú que es la raíz de todo esto? Asumo yo que esto viene de la mano con un no deseo de la juventud de seguir los pasos de sus padres, que no se ven como empresarios agrícolas, sino como unos agricultores de subsistencia, como que sobreviven, y no hay una visión realmente de profesionalizar el campo y que se sientan orgullosos de ser empresarios agrícolas. Correcto. Y estás totalmente en lo correcto. Esa es la realidad. 66 años, eso a no poder trabajar, están a nada. La realidad de la ruralidad es justamente lo que decías. Te voy a poner un ejemplo muy rápido. Hay 2 agricultores en Chimborazo que producen quinoa. Una pareja, 2 personas, hombre y mujer, de entre 60 y 70 años. Ellos 2 tienen una pequeña parcela y tienen 3 hijos. Ellos en esa parcela, el hombre se va a Riobamba a trabajar en otra cosa, en lo que pueda, y la mujer es la que se encarga de la parcela. Entre los 2 ingresos no hacen uno para poder pagar la canasta básica. Vamos a poner un ejemplo poco extremo, pero en muchos casos es así, en muchísimos casos es así. ¿Qué ven los hijos de estos 2 agricultores que se han dedicado al campo? Que sus padres toda la vida han sufrido por subsistir. Y han trabajado duro. Han trabajado durísimo. Y ellos, ¿qué ven? Que eso no es una actividad en la que ellos puedan salir adelante en la forma de la que hoy en día ellos pueden ver a través de todas las herramientas digitales que tenemos, porque hace 50 años el agricultor que estaba en el campo no estaba expuesto a todas las bondades, entre comillas, que nos dan las grandes ciudades y el desarrollo occidental, por decirlo de alguna forma. Hoy en día un joven de 15 años sabe exactamente qué es lo que quiere para su vida. Y no es ser agricultor porque ha visto durante todo su crecimiento, su infancia, su adolescencia y su adultez, que sus padres nunca han podido tener una vida digna como agricultores. Eso en la parte económica. Además de eso, que han visto que sus padres toda su vida sufrieron porque si es que ellos se enfermaban en la ruralidad, no tenían un centro de salud apto, capacitado, con medicina cerca de ellos, porque tenían que subirse a un bus y estar 1 hora para llegar a la escuela más cercana, porque no tenían teléfono en la época del teléfono, porque no tenían luz, porque no tenían internet. Hoy en día no hay buena cobertura de celulares. Entonces, ¿qué le estamos dando a la juventud viendo hacia el campo? Que ahí no hay nada que hacer. Porque si te dedicas a la agricultura, probablemente te va a ir mal. El agricultor tiene que ser necio, insistir. Esa es la vida del agricultor. Me va bien, me va mal. Me va bien, me va mal. A largo plazo. Pero si no tienes nada más,
¿qué quieren hacer los jóvenes en el campo? No van a hacer nada. Diego, entonces hay una brecha enorme porque tenemos el problema en la puerta de que se nos están envejeciendo los agricultores y no estamos haciendo absolutamente nada para que las generaciones más jóvenes vean una oportunidad de invertir en el campo. No estamos hablando de decenas de millones de dólares en que venga mañana Dole y compre una finca de 10.000 hectáreas y exporten mucho más banano, porque sí, eso va a aportar a la economía ecuatoriana. Pero en el campo, en la ruralidad, en donde 8 de cada 10 personas no tienen un empleo adecuado, es donde hay un problema latente. Y ese problema de la juventud del campo que no tiene qué hacer, genera un problema adicional para el país, que son las migraciones internas, en donde estos jóvenes salen del campo sin tener qué hacer, porque lamentablemente no hay, y vienen a las ciudades a buscar una oportunidad. O si pueden, se van fuera del país. O fuera del país. ¿Y qué pasa cuando vienen a las ciudades? Y en la ciudad tampoco hay empleo suficiente, encuentran las formas de ganar dinero. Habrán muchos que se parten el lomo para encontrar un empleo adecuado, un empleo legal, pero habrán muchos otros que caen en la trampa cada vez más del dinero fácil. Entonces, parte de los problemas, yo tengo una hipótesis, parte de los problemas del sector urbano del Ecuador en las principales ciudades, parte es por la vulnerabilidad que tuvieron los jóvenes y que tienen los jóvenes al migrar a las ciudades, y eso se debe en gran parte porque en el campo, en la ruralidad, no hay una oportunidad para salir adelante. Y fíjense algo, esto es un tema muy aislado de lo que pasa, pero si nosotros analizamos los resultados de la consulta popular, olvidémonos quién es el presidente actualmente. Si nosotros analizamos y sacamos los resultados de la consulta popular y los dividimos entre sectores rurales y sectores urbanos, tenemos que en los sectores rurales el descontento, que se traduce al no, el descontento es mucho mayor. Mucho mayor. Y para el ejemplo ponemos 2 cantones importantes como son San Borondón y un cantón que yo no me acuerdo cómo se llama en Pichincha, que también creo que es Cumbayá, no me acuerdo. Uno de ellos, un cantón en Pichincha que tiene una similaridad con el cantón de San Borondón, que tienes un sector muy urbano y tienes al mismo tiempo un sector muy rural. Y son diametralmente opuestas las votaciones. San Borondón tiene la zona urbana y de alto poder adquisitivo o medio para arriba, y la zona rural que son agricultores. De medio para abajo, ¿no? Que son agricultores, gente que se dedica al campo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y de ahí si nos vamos a otros cantones probablemente vemos diferencias, pero en los sectores rurales la gente dice, a mí, y no con el presidente actual, con cualquiera, van a decir, a mí no me atiende nadie. ¿Quién me está ayudando a mí al sector rural para salir adelante? Y en algún momento yo les comentaba, conversando con Pancho, yo le decía que el sector agrícola, sí, tenemos un problema. Tenemos un problema, además de eso hay una oportunidad para sacar al país, tener otra fuente de ingresos. Pero si no lo hacemos con la prontitud, otros países van a empezar a tomar estas posiciones. Entonces se nos empieza a mover el tiempo. Se nos acaba el tiempo y cada vez va a ser más complicado. Diego, para efectos prácticos y poder optimizar esta oportunidad de tener a alguien que ha estado en la actividad pública, Ministerio de Agricultura, correcto. Fuiste subsecretario. Fui subsecretario. Correcto. Y a su vez emprendedor agroindustrial. Estamos conscientes de que el Ecuador administra escasez, que eso siempre te lo he dicho. Correcto. Cuando tú me hablas de tus planes y lo que tú harías o lo que desearías hacer para corregir estas distorsiones e inequidades, porque son finalmente distorsiones e inequidades en el asunto profesional, en el asunto agrícola y en la parte humana, algo muy fuerte y muy duro. Fíjate tú qué ironía. Esos ecuatorianos a los que tú te refieres, que no tuvieron oportunidad de tener un trabajo formal y posible, se fueron del país, y otros que tuvieron un emprendimiento y fueron vacunados también se fueron.
ese sector son los que están mandando 7.000 millones de dólares, que es el doble, óyeme bien, de la producción, más del doble de la actual producción petrolera de este estado obeso. Qué ironía y qué referencia económica más infame que es, o sea, en lo personal es algo que no lo acepto, pero esas son las realidades. Esos ecuatorianos que están trabajando por horas y que se fueron arriesgando su seguridad y su vida, reportan hacia el Ecuador, hacia su familia, en total solidaridad y sacrificio. Las remesas. Las remesas por 7.000 millones, que son las que permiten que haya una movilidad adicional económica, que ni siquiera el petróleo, por su decadencia en cuanto a producción, está ocurriendo. Entonces, si tú tuvieras en este momento a cargo el Ministerio de Agricultura, ¿qué decisiones tomarías teniendo en cuenta que tienes un presupuesto deficitario? Escuálido. Para poder, digamos, enrumbar el sector agrícola, hay dos componentes que son importantes: la parte política y obviamente la parte económica en temas presupuestarios, etcétera. ¿Por qué digo la parte política? Porque el agricultor hoy tiene hambre. Yo no puedo mañana, de forma teórica y muy empírica y soñadora, decir vamos a hacer un plan agrícola del país como le encanta a todo el mundo hacer, que hoy 2025 hacemos el plan 2025-2035 con objetivos, etcétera, etcétera, y después eso queda ahí en papel, nadie le da seguimiento. Pero yo puedo hacer un plan, pero si yo hoy no atiendo las necesidades de hoy de los agricultores, no me va a servir. Entonces es una dualidad compleja, porque hoy en día esa gente tiene hambre, esa gente tiene necesidades latentes. Yo tengo que encontrar la forma de atender lo de hoy sin desatender lo de mediano plazo y lo de largo plazo. Para poder hacer eso, yo necesito trabajar desde el Ministerio de Agricultura, porque esto no es un esfuerzo aislado del Ministerio de Agricultura. ¿Qué es lo que ocurre? Como lo que nosotros tenemos que ver no es un esfuerzo por sacar la agricultura adelante de forma aislada como sector agrícola. Hay que verlo como sectores rurales. La ruralidad es la que hay que sacar adelante. Que sí, la ruralidad en gran parte se dedica a la agricultura. Pero si yo saco adelante la ruralidad, como consecuencia a eso, estoy sacando adelante la agricultura. Yo no puedo hacer un esfuerzo aislado. El día de mañana yo digo, bueno, vamos a meterle 3.000 millones de dólares al Ban Ecuador para que dé créditos. Sí, pero el agricultor va a tener el crédito para sembrar más, pero va a seguir sin tener las cosas necesarias para que él y sus hijos y sus nietos se quieran quedar en el campo. No todo es tener más plata, porque si el día de mañana ellos tienen 2, 3 hectáreas, en lugar de sembrar una, yo le doy un crédito y siembra todas las hectáreas, pero si se enferman, tienen que viajar 3 horas para ir al hospital de Guayaquil, no tienes una vida completamente digna para vivir en el campo. Entonces es un trabajo integral, y yo sí me sentaría con un equipo multidisciplinario, y si es que hay que traer expertos, no hay que no hay que inventarse nada. En otros países muy desarrollados, como por ejemplo Nueva Zelanda, el principal producto, lo que más aporta al PIB es el sector primario. Ellos producen leche. Hace 5.000 años el ser humano produce leche. Ellos no se han inventado nada. Ellos lo que han hecho es profesionalizado, tecnificar, y son los mismos agricultores jóvenes, de mediana edad y viejos. Los viejos sembraban leche, los jóvenes, su descendencia vio que era un negocio atractivo, que su papá ordeñaba vacas o ovejas, y siguieron. Y es un país del primer mundo a base de productos primarios. No hay que inventarse aquí la inteligencia artificial ni mandar cohetes. Es decir, hay que ir por donde sí, porque una de las preguntas que yo me hago, y tú haciendo el ejemplo tuyo siguiendo el ejemplo tuyo del caso de la quinoa en la sierra ecuatoriana,
y pensando en que por qué él tenía que irse a Riobamba a trabajar, es porque evidentemente su unidad productiva no generaba la suficiente utilidad para darle la vida digna a los dos, y él tenía que ir a compensar allá. Entonces tú dices, la solución no es solamente dar crédito. Yo estoy de acuerdo contigo, es un elemento, sí, que haya disponibilidad de crédito, pero el tema es crédito para qué, porque ahí tendría que tecnificarse, tendría que profesionalizarse, tendría que haber mejor educación, mejor capacitación, tener, como tú dices, la infraestructura cercana a ellos, de asistencia técnica, de salud, de educación, para no tener la motivación de ir a buscar mejores días a Riobamba. Vamos a irnos a un corte, que me están haciendo señales, y luego regresamos con tu respuesta. Adelante, por favor. RTP 965, a la conquista del mundo digital. Presenta sus nuevas instalaciones y tecnología de vanguardia. Renovamos nuestro compromiso de seguir brindando contenido útil y de la más alta calidad. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Y asociaciones internacionales estratégicas. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre en RTP. Buena compañía. Gracias por regresar con nosotros a su programa Futuro en Acción. Para las personas que recién se conectan, estamos conversando con Diego Javier Arosemena Navas, y hemos venido hablando con él sobre su visión de lo que debería cambiar en el campo ecuatoriano. Yo te hice una pregunta al final del corte sobre las recomendaciones que tú harías con respecto al tema de... Seguíamos el ejemplo que tú dijiste del tema de la quinoa, y la pregunta de fondo es, para que todo funcione, esa unidad productiva tiene que ser rentable. Correcto. Eso es otro tema neurálgico en las políticas agropecuarias que hay en el país. Nosotros atendemos lo inmediato, solamente lo inmediato. ¿Y qué es lo que pasa? Pongamos un ejemplo claro en la parte de subvenciones y subsidios que hay dentro del Ministerio de Agricultura, no solamente en la actualidad, esto tiene años así, hace 15 años, por lo menos desde que yo tengo uso de razón, y en las políticas crediticias también de banca del Estado. ¿Qué es lo que nosotros hacemos con ambas cosas? Entregamos, digamos, los programas de subvención, en su gran mayoría es regalar fertilizantes. Regalar fertilizante, regalar urea. La urea se volatiliza el 50% del producto una vez aplicada al suelo. Pongamos un ejemplo que el saco cuesta $50, para poner un número cerrado. Cuesta bastante menos, pero pongamos $50. Yo pongo $50 de urea en el campo. La urea es el fertilizante más barato, pero es el menos eficaz y tiene menos eficiente. Esa urea se volatiliza, la mitad de la urea, $25 se volatiliza a la semana. ¿Y qué es lo que pasa? Yo no estoy haciendo que el agricultor de ninguna forma sea más productivo. Lo que yo estoy haciendo es atendiendo una necesidad latente del agricultor para que no me ponga tractores en la calle. Eso es todo. Y de ahí en la parte crediticia, yo estoy entregando créditos para producir exactamente lo mismo todos los años sin ningún incremento de productividad ni aparente ni real. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a poner el ejemplo del sector arrocero. El sector arrocero, como veíamos en el análisis, en el censo que hizo la prefectura del Guayas, el 90% son adultos mayores. Probablemente la gran mayoría son arroceros en el Guayas. Entonces tenemos el 90% de los agricultores son adultos mayores, la gran mayoría siembran arroz. El Estado le brinda a estos arroceros, les subvenciona fertilizantes y les da crédito para que siembren todos los años lo mismo, de forma ineficiente, con fertilizantes subvencionados o regalados. No estamos generando absolutamente ninguna condición para que el agricultor, o muy pocas condiciones, no me gusta generalizar, muy pocas condiciones para que este agricultor sea más productivo, para que este agricultor pueda generar otras fuentes adicionales de ingresos, para que pueda invertir en infraestructura. Entonces, el Estado está entregando muchos de sus créditos para siembras puntuales. ¿Qué haría yo? Yo sería muy agresivo con la banca del Estado, entregando créditos que puedan
que estén destinados en su gran mayoría para infraestructura y tecnología. En lugar de prestar dinero solamente para un ciclo productivo, ¿por qué no nos vamos al sur del país, a El Oro, a Loja y a Zamora, a agrandar nuestra frontera en producción de café? El café tiene precio altísimo hace 2 o 3 años y eso no va a cambiar. Y es porque cada vez más gente consume café en el mundo, cada vez hay menos plantaciones, cada vez hay menos oferta del producto y el precio se incrementa. ¿Por qué no nos vamos al sur del país de forma agresiva a dar créditos para que la gente siembre? Entonces, en lugar de yo prestar dinero, que a los 3-4 meses, solamente dinero, que a los 3-4 meses el agricultor de arroz o de maíz o de cultivos de ciclo corto me van a ir a decir, oye, ya se me acabó la plata, préstame otra vez que quiero volver a sembrar. Prestarle a alguien que decirle, mira, yo te presto con la tasa de interés subvencionada, te presto a ti este dinero para que tú pongas riego en tu plantación. El riego es un activo fijo que le va a quedar de largo. Tengas una plantación de un cultivo perenne, puedas tecnificar tu finca, etcétera, y eso ayuda también a poder expandir una oferta exportable del país. No estoy diciendo que hay que desatender los sectores de ciclo corto porque es una proporción importante de la población que se dedica a la agricultura y a la generación de empleo, pero no solamente tenemos que dedicarnos a entregar asistencia, subvenciones, subsidios y créditos para el corto plazo. Yo estoy seguro, y esto es una hipótesis también, si yo me meto en el listado de agricultores que el Ministerio de Agricultura ha ayudado durante los últimos 15 años en subvenciones, en subsidios, si yo agarro el listado de hace 15 años y lo actualizo o lo comparo con el listado de hoy, estoy 100% seguro que la gran mayoría son los mismos, viviendo en las mismas condiciones que vivían hace 15 años. No es culpa de ellos, porque ellos solo saben hacer eso, pero en parte sí es culpa del Estado de no haberles brindado la oportunidad de salirse del ciclo ese. De salir de ese ciclo. Los subsidios y las subvenciones como concepto tienen que brindarle la oportunidad a alguien de que si estoy atrancado, yo te doy la mano. Pero no pueden ser permanentes. No pueden ser permanentes porque al hacerlo permanente hago dependiente. Y eso es lo que hemos hecho en gran medida con los agricultores ecuatorianos, que para la mala suerte hoy en día tienen 66 años en promedio. Yo te escuché en una anterior entrevista, Diego, que con la preparación universitaria que tú tienes en agricultura, una de tus especialidades, te impresionaba, y me lo referiste aquí en una entrevista, la sabiduría del Montubio respecto a su práctica, inclusive en sus resultados de ejercicio práctico, ¿verdad? Por la antigüedad y toda la tradición de conocimiento ancestral en sus actividades eternas agrícolas, que podía en un momento determinado conseguir y lograr mejores resultados que muchas de las cosas que se aprenden en la universidad. Pero te oía el tema de la urea y en alguna ocasión escuché a algún productor agrícola que refería que había una urea orgánica que se hacía sin tener que acudir a estas importaciones y que era producida pues por ciertos productos propios de la misma tierra. ¿Qué tan efectivo es eso? ¿Es acaso algo a lo que debemos de pretender? Hay ciertas corrientes y vertientes sobre cómo alimentar al suelo. Básicamente Correcto. Lo podemos hacer a través de fertilizantes sintéticos, que vendría a ser una urea, que está muy atada al precio del petróleo, principalmente, es un derivado. Y la otra es a través de fertilizantes orgánicos, que lo que uno hace es descomponer materia orgánica, y en la descomposición de la materia orgánica se generan los nutrientes que ciertas plantas necesitan. Se puede utilizar ambos. Para el uno, que es la urea, hay que importarla nada más. No hay mucha ciencia. Para el otro, hay que tener cierto conocimiento para poder elaborar un fertilizante orgánico que sea eficiente para la nutrición de los cultivos, porque esa es la otra. Yo el día de mañana puedo comprarme un tacho de basura y hacer un compost en mi casa y con eso fertilizar las plantas de la vereda.
eso no quiere decir de que lo que yo esté utilizando para fertilizar las plantas en la vereda sea lo que la planta de la vereda necesita para poder crecer fuerte, saludable y que me dé los frutos necesarios para que sea rentable ese árbol. Te hacía la pregunta porque en la limitada economía de nuestro Montubio, de nuestro productor agrícola rural, esas opciones podrían ser algo que organizadamente por el propio Ministerio de Agricultura y con una senda ya práctica, probada, puedan colaborar en esta escasez de recursos que existe, pero consiguiendo su propósito. Pancho, mire, yo cuando tuve, para mí fue la fortuna y fue uno de los periodos más bonitos que yo he tenido, que fue cuando fui funcionario público. Además, y aún teniendo en cuenta toda la dificultad que ser funcionario público implica, porque es complejo, pero de ahí la satisfacción de poder ir al campo y en los lugares donde yo me sentí muy realizado como profesional agrícola y como persona que trata de entender cómo funciona el campo y la dinámica, en la Sierra Centro, donde hay muchísima agricultura comunitaria, donde el sector indígena fue muy abierto. Yo forjé grandes relaciones de amigos con sectores indígenas porque estuvimos muy presentes en muchos lugares. Y en uno de los lugares donde estuvimos, me acuerdo que era en Chimborazo, justamente en una comunidad que producían quinoa orgánica que la exportaban. Y a diferencia de la costa, alguien que tiene una parcela aquí en la costa tiene 1 hectárea. Vamos a poner un número cerrado, pero eso tiene un Montubio costeño, tiene 1 hectárea, media hectárea. En la sierra, las parcelas son de 1.000 metros cuadrados, 2.000 metros cuadrados y están todas pegaditas y entre ellos hacen un trabajo comunitario para cada uno siembra lo suyo. En la gran mayoría son mujeres, en la sierra la gran mayoría de la agricultura está sostenida por las mujeres. Pero entre ellos producían fertilizante orgánico, porque ellos necesitaban el fertilizante orgánico y entre ellos tenían una fábrica pequeñita en una escuela abandonada que se le había prestado el ministerio, en esta época inmobiliaria se le había prestado. Yo traté de hacer una gestión, pero como todo en el campo público es tan complicado, yo decía, pues esta escuela está botada hace 25 años. ¿Por qué no se la regalan a esta gente que están aquí instalados produciendo fertilizante y no pueden ir al banco a pedir un crédito para hacerla mejor porque no tienen el bien? En todo caso, el agricultor tiene muchísimas ganas, el agricultor rural, uno cree que porque el agricultor rural, y es lo que yo le decía a Pancho, no es educado, entre comillas, hablamos de académicamente educado, es una persona que no sabe. Esta gente tiene 300 años, el agricultor tiene 200, 300 años haciendo eso. Nosotros no le tenemos que enseñar nada. Nosotros los podemos ayudar a ellos con las herramientas nuevas disponibles, tecnología, infraestructura, poder permitirles a ellos que tengan una mejor calidad de vida. Yo te hago una pregunta, nos quedan 5 minutos y ahora que mencionas el tema de la sierra, me viene a la mente algo que no sé si tú puedas contestar, porque para mí es una sorpresa el hecho de lo que pasó en el famoso paro indígena, porque el sector de Otavalo y esa zona de Imbabura más bien son de comunidades muy trabajadoras, inclusive vinculadas con el comercio, con la exportación de prendas, la producción de prendas y demás. Y me llamó la atención, digamos, la agresividad de lo que pasó en esas circunstancias. ¿Cómo tú lo evalúas? Más bien ellos no habían sido nunca en los anteriores paros artífices como lo fueron ahora. Yo creo, y también lo hablo como parte de mi experiencia, cuando yo estuve en el Ministerio de Agricultura, yo estuve justo en la época del paro de junio del 2022, que también hubo un paro. Y ese no fue solamente aislado como fue ahora en Otavalo, sino que también tuvo repercusión en otras provincias. Muchas veces el indígena, el sector indígena se siente muy presionado para ir a las calles. Hay presiones, es mucho más político de lo que aparenta ser. Se percibe. Entonces hay muchas presiones seguramente a la interna que
producen de que sectores, de que partes en el sector indígena vayan a las calles a protestar. Diego, en tu ejercicio público, magnificando el tiempo que se nos acaba, ¿cuál habría sido la limitación o tu frustración para no tener la realización plena de ejecutar lo que tú sabes, lo que tú conoces y que la política o el cargo te lo impedía? A mí, yo no me terminé de sentir realizado 100% porque yo sentí que estaba caminando y abriendo puertas todos los días en cuartos oscuros. Yo no sabía hacia dónde va la agricultura del país. Y si uno está trabajando sobre algo donde no hay un plan específico, no del gobierno, como país, si no tenemos una meta de qué queremos alcanzar con la agricultura del país, cuáles son nuestros objetivos con las políticas agrícolas y agropecuarias y políticas para el sector rural, si no hay un norte claro, yo sentía que desde mi posición, porque yo no podía influir en hacia dónde caminaba el ministerio, yo lo que estaba como subsecretario ejecutando programas que habían y tratando de hacerlo de la forma más eficiente posible y de la forma más honesta y honrada posible. Pero yo no me sentía realizado porque no había un norte. El país no tiene un norte en políticas agropecuarias. ¿Y lo tratabas con el ministro? Sí, lo tratábamos. ¿Y? Pero aquí hay que... Esto no puede ser un ejercicio aislado de un ministro, incluso de un presidente de la República, del Ejecutivo, por decirlo de esa forma. Esto tiene que ser un ejercicio y un esfuerzo como agenda ahí viene, nacional. Pancho, la contradicción de lo público, ¿no? Diego mencionó el ejemplo de inmobiliar, del ejemplo que él quiso coger bienes activos que estaban, digamos, tirados allí y que quería ponerlos al servicio de la gente. Pero también viene, como tú conoces como abogado, las trabas legales, los miedos con Contraloría, con todo el tema. Y a la hora, el funcionario, para no meterse en problemas, prefiere dejar ahí que no pase nada. Hay bienes del Seguro Social tirados hace años que nadie los puede rematar porque resulta que entrarías en un peculado. Esto en el sector público, nadie quiere firmar nada. Nadie quiere firmar nada. Eso es una realidad. Y el que ha sido funcionario público y que me diga lo contrario... Y a veces vienen los aviones y eso sí quieren firmar. Eso sí quieren firmar. Claro, eso firman en su beneficio personal, rapidito, porque están muy claros, ¿sí?, que un negocio ajeno, mal administrado, es un negocio personal. Correcto. Ese es el concepto en el Ecuador. Así es. Bueno, nos quedan dos minutos, Diego, un poco para concluir lo que hemos hablado. Yo me sumo a tus palabras en el sentido de que el Ecuador tiene un potencial enorme en agricultura, en acuicultura, en la parte forestal y demás, pero no logra despertar. Es un gigante dormido que no logra despertar. Tenemos vecinos, a veces como Perú, que han hecho mucho más rápido en el tema de agroexportación. Otros países en América Latina también. El mismo Costa Rica también a veces hasta en temas de turismo ha avanzado más que nosotros. Tenemos un presidente que viene de una familia claramente agroexportadora y él mismo es un empresario. ¿Cómo hacer despertar este país? Porque no nos queda tiempo. Tú has dicho algo también importante. Una vez que otro se ocupó el espacio, ya no te lo dejan libre. El mercado funciona así, ¿no? El Así mercado produce una necesidad y el primero que llega a suplir esa necesidad es el que se queda. ¿Qué tenemos que hacer? Yo insisto, tenemos que ver la forma en la que nos sentemos y trabajemos por el sector rural y que eso como consecuencia genere políticas que pueda sacar adelante al sector agrícola del país. Y ojo, que no es un tema porque a veces esto pareciera como escucharse que lo que queremos hacer es solamente sacar de la pobreza a la gente en el sector rural. Y es mucho más profundo que eso, porque ayudar al sector rural como consecuencia sacas a toda esta gente de la pobreza, pero porque el país se enriquece mucho más. El país, al enriquecerse mucho más, no solamente en la forma en la que tú generas empleo en el campo, sino también en oferta exportable, etcétera, etcétera, como consecuencia sacamos a toda la gente que está en el sector rural de la pobreza. El día de mañana, si yo salgo y empiezo a dar subsidios y subsidios y subsidios, tal vez saque a la gente de la pobreza también, porque estoy regalando dinero. ¿Pero eso es sostenible? No creo.
Bueno, muchas preguntas que a veces están sin solución, pero tenemos que solucionarlos pronto porque se nos acaba el tiempo en el país. Como tú dijiste, hay toda una generación que ya que ha abandonado el campo, que sigue abandonando el campo, y de repente nos quedaremos con la sorpresa de que no hay quien nos provea los alimentos. Gracias, Diego, por acompañarnos. Gracias, Pancho, por estar con nosotros. También con ustedes, muchas gracias. Que tengan un buen fin de semana. Hasta el día lunes. Hasta aquí, Futuro en Acción. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2025. Si disfrutó este programa y aportó de manera positiva en su vida, déjenos sus comentarios en Instagram, página web o WhatsApp, así como los aplausos al artista son sus mensajes al equipo de RTP Ecuador. RTP. Buena compañía.